Las escenas de Celine y Merkan dejaron su huella en Judgment esta semana. En el episodio donde la emoción fue alta, casi todos los personajes de la serie ingresaron a las listas de las redes sociales. Mientras los hashtags #Yarg, #Yekta, #Osman, #Ilgaz, #Celine, #Tuxe, #Snar y #Merkan estuvieron en las listas de las redes sociales durante toda la noche, miles de mensajes llegaron al emocionante episodio de la serie. Yekta, uno de los personajes importantes de la serie de televisión Judgment, intrigó a la audiencia con las escenas que aparecieron en pantalla en el último episodio. En el último episodio, el oficial de la ambulancia que esperaba un donante para su hijo tomó como rehenes a Celine, Parla, Yekta y Merkan. Yekta salvó a Merkan, pero el enojado oficial de la ambulancia le disparó. Entonces, Yekta murió en la serie de televisión Judge. Lasin, que gritaba junto al jefe Metin en el hospital, dijo: Yekta no morirá, ¿verdad? Lo haré responsable ante todo el mundo, no morirá, ¿verdad, señor Metin? Signo de interrogación. El corazón de Yekta se detuvo. Las próximas horas o dos son muy críticas. Los médicos que salieron de la cirugía de Yekta dijeron: perdió la vida una vez, su corazón se detuvo 2 veces. Lo revertimos con electroshock. También es viejo, diabetes, presión arterial. Hicimos todo. Las siguientes 1 o 2 horas son muy críticas. Aunque Celine respiró hondo cuando sacaron a Merkan de la escena, se sorprendió cuando le dispararon a Yekta. Para Ilgaz, que sacó a su hija sana y salva, ahora es el momento de rescatar a su esposa y a otros rehenes lo antes posible. En ausencia de Yekta, Kadir hace una petición aún más difícil a Osman y Snar para pagar sus deudas. El dúo se quedará solo con sus inexistentes habilidades comerciales, pero las decisiones que tomen en este camino serán suficientes para poner patas arriba el mundo de todos. Mientras Tuxe y Eze mantienen un acercamiento lejos de miradas indiscretas, a Parla le espera una historia del pasado que conocerá sobre Snar y que nunca antes había conocido. Un nuevo caso judicial caerá en manos de Ilgaz y Celine, que han vuelto a sus filas de fiscales y abogados como antaño. Los hechos que comenzaron con la mujer, que se encontraba inconsciente y anónima, son la primera fuga de un río que sale de su cauce, y si no se controla parece que se lo llevará todo. Metin, Ilgaz, Celine y Lasin quedan devastados cuando descubren que la vida de Yekta está en peligro tras recibir un disparo del atacante. Después de una larga espera, las buenas noticias de Yekta alegran a todos. Nuevo archivo que Ilgaz necesita resolver. Con el nuevo expediente, todos se unieron e intentaron descubrir la verdad del incidente. Todos, especialmente Ilgaz, intentan descubrir qué le pasó a una joven no identificada y herida que fue abandonada en el hospital. Cuando se examinan las grabaciones de la cámara, el taxista que lo dejó en el hospital parece sospechoso. Al examinar las imágenes de la cámara, Ilgaz encuentra una gran pista que cambiará el curso del caso. En el episodio donde la adrenalina y la tensión estaban altas, Ilgaz y Eren decidieron entrar con los equipos después de que le dispararon a Yekta. Mientras Yekta era llevado al hospital, todos esperaban entre lágrimas noticias suyas. Cuando Osman y Snar fueron a Kadir, Kadir les asignó una nueva tarea. Kadir le pidió al dúo que encontrara a una chica que se había escapado de casa. La niña, que huyó con sangre en la ropa y un cuchillo en la mano, fue abandonada frente al hospital por un taxista mientras se encontraba en un estado miserable. Mientras Snar intentaba en secreto obtener noticias de la policía, se enteró de que la niña estaba en el hospital donde estaba internada Yekta. Snar, que hizo planes con Osman, envió la foto de la niña a Kadir, lo que provocó que comenzaran nuevos acontecimientos. Mientras tanto, Yekta recobró el sentido. La visita de Celine hizo muy feliz a Yekta. Los dos decidieron trabajar juntos nuevamente. Osman y Snar, que fueron a Yekta después de Celine, lamentaron haberle dicho a Kadir dónde estaba la niña después de las palabras de Yekta. Los hombres de Kadir acudieron al hospital. Eze y Tuxe amor sorprendido. Mientras secuestraban a la niña, los hombres de Kadir fueron sorprendidos con una frase que Snar dijo en el último minuto. El hecho de que la chica resultara ser la exnovia de Snar sorprendió a todos, incluido Snar. Mientras sucedían todos estos hechos, el fiscal de Eze y Tuxe mantuvieron su primer encuentro juntos. La pareja dio el primer paso para convertirse en amantes.
Ilgaz y Ceylin pensaron que la vida de la niña que intentaban secuestrar del hospital estaba en peligro y decidieron llevarla a su casa. Después de que Snar arruinara el plan de Kadir, Kadir se enojó y envió pizza envenenada a la casa de la niña para obligarla a comerla. Osman, que se enteró de la situación a través de la llamada telefónica de Kadir, se quedó helado frente a su familia, que empezó a comer. Visita a Buruk. Snar fue a visitar la comisaría con dulces para obtener información. Mientras charlaba con Tuxe, se enteró de que una persona no identificada fue abandonada en el hospital donde se encontraba Yekta. Snar, que salió de la comisaría con una excusa, llamó inmediatamente a Osman y le contó lo que había descubierto. Yekta vuelve en sí mismo. Lasin le dijo a Eren que Yekta había recuperado el conocimiento. Cuando Eren entró en la habitación y Yekta habló con él, no supo qué hacer. Lo tenieron en sus manos y cara. El jefe de Metin anunció que no se pudo encontrar ninguna identificación adecuada a la huella dactilar de la niña dejada en el hospital. En ese momento acudió a la comisaría el taxista que dejó a la niña en el hospital. Osman y Sinar en el hospital. Osman tomó una foto del paciente. Osman distrajo a los policías que esperaban a la niña no identificada que fue abandonada en el hospital comprándoles comida. En ese momento, mientras la enfermera entraba a la habitación del paciente, Osman entró con el pretexto de ayudar. Tomó fotografías del paciente y se las envió al verdugo Kadir. Le dijo a Kadir la ubicación y la ubicación de la niña. ¿Salvaron a la niña? Como resultado de su investigación en la comisaría, Ilgaz y Eren identificaron el lugar donde la mujer arrojó el cuchillo y de inmediato acudieron al lugar. Mientras Ilgaz buscaba el cuchillo, quería saber de qué sitio escapó, y de uno de los sitios alrededor de la escena del crimen. La niña conoce a Sinar. Un psiquiatra acudió a la niña. Ceylin le dijo a Ilgaz que quería tener el poder de la niña adentro. Dijo que se lo daría a Parla y que simplemente la apoyaría como maestra. Mientras Snar y Osman salían del hospital, notaron que entraban los hombres de Kadir. Mientras los hombres de Kadir entraban y sacaban a la niña, Snar alertó a la policía diciendo, ¿desde cuándo los médicos llevan armas? De la mano, ojo a ojo amor. Los hombres de Kadir dijeron que Snar los delató. Mientras los equipos neutralizaban a los hombres que secuestraron a la niña, la persona que se enteró de que Snar los había delatado huyó del lugar. Reconoció al secuestrado Snar. Snar dijo que la niña era la chica por la que cambió de escuela en la escuela secundaria. Cecil pidió ayuda a Snar e Ilgaz, y les pidió que la llevaran a su casa. Si esa chica habla, el mundo arderá. El verdugo Kadir se enteró de lo sucedido en el hospital por medio de su hombre. Kadir, que se enteró de que la niña estaba en manos de la policía, dijo, si esa niña habla, el mundo arderá. La niña fue el primer amor de Sinar. Mientras Efe le entregaba su bolso a Tuxe, se sucedían momentos románticos entre ambas. Mi mano se queda sola, afirmó a Efe. Tuxe preguntó, ¿no debería quedarse? Efe lo acompañó preguntándole, ¿debería quedarse? Mientras Tuxe respondió, como si fuera necesario, Efe también añadió, yo incluso lo llamo una necesidad. Los dos caminaron de la mano. El verdugo Kadir les contó a Osman y Sinar el juego que jugó con Khan. Dijo que una niña fue secuestrada por un pariente suyo y, utilizando al fiscal y a los familiares del jefe, les pidió a Osman y Snar que encontraran a esa niña. El doctor explicó el estado del paciente. El médico dijo que él mismo hizo el primer examen y utilizó las siguientes declaraciones. Una mujer de 20 y tantos años. Además, cuando llegó, estuvo a punto de entrar en hipotermia por el frío. Llevaba un camisón fino cubierto de sangre. Ahora su ropa ha sido entregada a amigos del departamento penal. Estaba descalzo, obviamente había caminado mucho y sus pies estaban cubiertos de heridas. La paciente acaba de dar a luz. Parto normal, unos días creo. También hay marcas de heridas graves en todo el cuerpo. La mayoría de ellos son nuevos, algunos son viejos y otros son más antiguos. Entonces es obvio que el paciente ha estado expuesto a la violencia durante mucho tiempo. Hay una grieta en la costilla, especialmente en el lado izquierdo. Además, está muy débil para ser una mujer en posparto. Por supuesto, no podemos saber, ni por elección propia ni por las circunstancias, que no podía comer adecuadamente.